significa también que no encajan. Normalmente cuando uno oye a alguien de derecho y no es de derecho, lo que le gustaría es que le dijera cosas claras. Dijera, oye, mira, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Y la verdad es que normalmente los juristas no solemos dar respuestas muy claras porque el tema, como vamos a ir exponiendo, hay muchas piezas de este puzzle que no encajan. Pero podemos conocer cuáles son estas piezas y con ellos hacernos una idea de la situación en la que estamos. Y realmente pues son distintas las piezas. Y he configurado la presentación en esta línea. Configurar toda una serie de piezas, muchas suenan parecidas, pero no son iguales. Y en derecho, eso sí que lo quiero subrayar, en derecho distinguimos mucho las cosas que a veces son parecidas. Y lamentablemente a cosas muy parecidas les damos un régimen jurídico diferente. Y eso hace que no encajen las piezas. Bien, primero, aunque no es el tema central que ocupa, hay que tener en cuenta que en Internet, a priori, o así lo consideraban los iniciales internautas, la libertad que confería Internet, esa libertad, Internet nace en septiembre del 69, pero bueno, así un poquito más de manera generalizada en el año 94, 95, y los usuarios de Internet pues eran realmente unos frikis. Y en el sentido más bueno, pero este gordo sudoroso que está estudiando informática, pues normalmente era en muy buena medida uno de los perfiles que había, con perdón para los informáticos, pero este de los Simpson que vemos que vende cómics, pues ahí había muchos internautas de los años 95. Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacía prácticamente lo que se quería, porque había una libertad del lejano oeste, una libertad salvaje, aquí todo vale y nadie va a saber lo que yo hago mal. Pero claro, esto han pasado 20 y tantos años, los iniciales usuarios de Internet eran un perfil muy caracterizado, y eso se ha notado en movimientos como Anonymous, etcétera, que ha trasladado algunas ideas de esa libertad salvaje de Internet, pero hoy en día estamos hablando de 2.700, 2.800 usuarios, millones, perdón, 2.700, 2.800 millones de usuarios de Internet. Más de la mitad de la población hace un año y pico. Con lo cual, no podemos pensar que todo el mundo, usuario de Internet, que antes era un perfil muy caracterizado, pues que ahora son todos muy especiales, hay de todo. Ahora ya está prácticamente de todo ahí. Bien, ¿el anonimato en Internet en general se da? Pues en general, esa libertad del lejano oeste que se sentía porque parecía que todo valía en Internet y que nadie sabría quién era el que hacía cosas malas en sentido jurídico en Internet, pues no es del todo cierto. ¿Por qué? No voy a extenderme porque no es el tema central, pero es una de las piezas de este puzzle. En Internet pues estamos todos bastante rastreados. Desde que entramos a Internet, todos manejáis muy bien los conceptos, pero bueno, nos ponen una IP dinámica, entramos, nos ponen una pegatina en una matrícula y navegamos. Y nuestro proveedor de Internet, que ahora es la Universidad de Valencia, para todos vosotros que estáis conectados con Wi-Fi, sabe quiénes sois, a qué hora habéis entrado, y entonces si ha pasado algo malo, podrá dar esos datos. Podrá dar esos datos de que tal persona, que en ese momento era el abonado de Vodafone, o el cliente de Vodafone, o el cliente de la Universidad de Valencia, navegó por estos sitios y hizo tales cosas. Con lo cual el anonimato así por defecto no es tan fácil. Pero claro, en Internet no todo, o sea, los malos, e incluso lo de malo y bueno, vamos a usarlo de manera muy burda, pero los malos saben cómo ser anónimos en Internet. Y cuando digo malos, no porque esté bien o mal, no vamos a juzgar aquí, sino pongamos la línea entre la línea que marca el derecho, lo ilegal o lo legal. Entonces, pues los que hacen cosas que saben que les pueden perseguir jurídicamente por hacerlas, pues normalmente saben ponerse una buena máscara detrás, como por ejemplo Anonymous, u otros muchos, Anonymous que tiene unas finalidades sociales y políticas, pero otros lo hacen directamente para cometer delitos, los crackers, los piratas informáticos que pues, sacan cuentas bancarias, phishing, etcétera, etcétera. Entonces, el anonimato, aunque en general para la mayoría de los usuarios no existe del todo, pero cuando alguien se especializa un poco es mucho más fácil ser anónimo. Y aún así, cada vez más, estamos en los últimos años, por temas que ya exceden con mucho el tema de hoy, estamos en una ola por la cual vemos que Google nos dice que nos encripta, que tenemos muy fácil hacer navegación anónima con Google, que Apple se niega a dar datos o a abrir los teléfonos cuando se los piden autoridades judiciales por temas terroristas incluso. WhatsApp nos dice que las comunicaciones están cifradas. Estamos en una ola de facilitar algo parecido al anonimato, que es la criptografía, con lo cual no siempre, aunque por defecto no somos anónimos en Internet, pero hay muchas tecnologías que se están generalizando a los miles de millones de usuarios de Internet. ¿Y por qué hablamos del anonimato en Internet? Pues porque para revelar
Una de las cosas malas que se puede hacer, cuando decimos malas es porque sin duda va a ser contrario a las leyes, es denunciar cosas. Y es denunciar pues, corrupción, denunciar delitos y una serie de... Entonces, ¿por qué decimos que es mala? Porque, como ahora veremos, muchas veces se está revelando secretos y se está cometiendo una serie de irregularidades. Entonces, prácticamente se puede hacer de manera relativamente fácil aprovechando tecnologías de anonimato. Bien, esto es una de las piezas. Nos centramos también en filtraciones de información. Las filtraciones se dan en el ámbito público y privado. Las dos nos pueden interesar y de las dos salen cosas muy interesantes. Una filtración de datos bancarios de Suiza lleva a las listas Falciani y lleva a descubrir a miles y miles de defraudadores, de grandes defraudadores de Hacienda. Es una filtración privada. Una filtración de, casos hay muchos, vamos a señalar alguno, pues por ejemplo el Panamá, en el caso de los papeles de Panamá, pues se filtra documentación interna de un bufete de abogados que llevaba más de 30 años pues haciendo pues este tipo de trabajos que quizá en Panamá eran legales pero en el resto del mundo no. Y entonces se dan filtraciones privadas, se filtran dentro de grandes empresas pues que no se cumplen con normativas de gases, del automóvil, etc. Y va apareciendo en internet. Pero también hay filtraciones públicas. Filtraciones públicas que en España además son muy habituales, pero en todo el mundo. Y entonces a veces los jueces, había un juez famoso que ahora ya no ejerce de juez, afortunadamente diré por mi parte, que no diré de quién hablo, pero que era famoso por sus filtraciones. Pues eso se rumoreaba, nunca se pudieron demostrar porque si no hubiera sido motivo de un delito. Pero puede ser un juez, las partes de un proceso que para defender a su cliente o para acusar sí que tienen acceso a una información que a lo mejor está bajo secreto sumarial, pero se filtra. Ámbito administrativo, ámbito judicial. Es decir, y la finalidad es que llega a los medios de comunicación social en el sentido más amplio posible. A los medios clásicos, aunque ya están en internet, como a las redes sociales, va la web. A estos más de 3.000 millones de páginas web que hay por ahí y miles de millones de usuarios de redes sociales. Llega al conocimiento público. Información que era secreta. ¿Bajo qué régimen está? Pues aquí vamos a señalar esta pieza del puzzle. En un primer lugar, recordamos, no hablaré mucho de leyes, no las pondré en transparencias, pero desde la normativa de protección de datos, Ley Orgánica de Protección de Datos, sanciones tremendas. Os recuerdo de cualquiera de las cosas que podemos decir, mínimo serían 40.000 euros de sanción, pero normalmente 300.000, no hablamos de pocas cosas. Revelar secretos quien estaba sometido al secreto profesional, sanción grave. Si es funcionario público, falta muy grave, que puede suponer la separación de servicio. Tiene obligación y también faltas por negligencia en la custodia o publicación de información que manejen. Pero es que esto es en el ámbito administrativo sancionador, que en teoría es menos importante, porque luego está el Código Penal. Y sin duda alguna, revelar secretos es delito. Artículos 197 y siguientes del Código Penal. Artículos 278 y siguientes, revelación de secretos de empresa. Para los funcionarios, artículos 413 y siguientes, artículos 442 y siguientes. Para revelación de secretos por funcionarios públicos en diversas modalidades. Es decir, jurídicamente, el que filtra, no hay duda de que comete un delito. Habría que entrar en las circunstancias particulares del caso y, ojo, infracciones administrativas, infracciones también de protección de datos, como mínimo, por simplificar. Pero también el artículo 466 castiga la filtración de información por jueces y en el caso de que la información sea secreto, encima también tiene una regulación más específica y penas aún más grandes. Esto como regla general. Es decir, que jurídicamente la información del ámbito privado que forme parte de los secretos de la empresa o bajo sometida al deber profesional de secreto y en el ámbito público igual y con más claridad. Entonces de ahí puede surgir información y entonces quien filtra la información sin duda comete delitos. Cuando digo sin duda, la verdad es que en derecho habría que ver, oye, que es que lo que filtró sirvió para revelar lesiones graves de derechos humanos, de lo más grave que hay. En algunos países esto se justifica, en España yo no lo he visto tan claro. Pero aquí tenemos casos, la soldado Manning, actualmente la ex soldado Manning, que reveló pues, todo el caso de Wikileaks, pasó los USB, los pens, a Wikileaks para que revelara cientos de miles de secretos que habían pasado por su mano. Casos conocemos muchos, el caso Panamá,
despacho Mossack Fonseca, que aparece curiosamente una información en un diario alemán, Süddeutsche Zeitung, que aparece la información. Entonces ya hay alguien que ha revelado información que era secreta para ese despacho de abogados. Caso Snowden, todos conocéis también. Él tenía el deber de secreto, sin duda, sobre la información que manejaba en su trabajo en la NSA, o la lista Falciani, por citar muchos casos que van sonando. Trabajaba para bancos suizos y se iba información de una entidad privada y la pasa cobrando además para ganar pasta. Este es otro tema que luego hablaremos, para autoridades tributarias de varios países de la Unión Europea. Entonces, claro, en principio no hay duda de que a estos sujetos, que son los que incumplen esto y que cometen estos delitos o estas infracciones, si los pillan, se les sanciona. Pero claro, ¿cuál es la siguiente pieza del puzzle? El secreto profesional y el derecho a no revelar las fuentes. Es decir, quien filtra la información, si se sabe, pagaría en principio las consecuencias. Pero ¿qué pasa quien recibe la información? Quien recibe la información, pues tenemos un derecho reconocido en la Constitución, reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a no revelar las fuentes. Simplificando, temas que son bastante complejos, de lo que se trata es de garantizar el libre flujo de información de interés público. Conocéis más o menos cómo funciona, no llegan muchos casos, pero tiene una serie de flecos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué flecos interesan? Primero, por ejemplo, el derecho a no revelar fuentes supone que, oye, que has recibido los Panama Papers. ¿Quién te los ha dado? Porque a por él vamos, sin duda. Y entonces dice, no te lo voy a decir. Tengo mi privilegio, el privilege report, el privilegio del periodista que llevan en Estados Unidos, de no tener que revelar cuál ha sido la procedencia. La extensión de este derecho no está clara igual en todos los países del mundo, pero en principio está reconocido a los periodistas y además alcanza, como en algunos países han reformado sus leyes para dejarlo más claro, en Alemania, en España no es así, que ni siquiera, una cosa es que le dices, bueno, yo no le puedo preguntar, o si le pregunto, sí que le puedo preguntar, pero él puede no contestarme. Este es el derecho que tiene. Pero yo, como a lo mejor, como la CIA, como la NSA, me voy a enterar de quién ha sido. Y voy a investigar al medio de comunicación, por ejemplo, a tope todas sus comunicaciones electrónicas para saber quién le está revelando los secretos. En Alemania esto lo han prohibido. En España no está claro. En España simplemente no ha habido demasiados casos y esto no está claro. Y no deja de tener interés porque el comunicador social, el periodista, tendrá este derecho, pero igual le husmean totalmente para saber quién ha sido, para pillar a la soldado Manning o al Snowden de turno, o al funcionario que haya revelado la información. Ahí quedan algunas dudas, pero sobre todo la duda, una de las más importantes, es quién tiene este derecho a no revelar las fuentes. Los periodistas, claro, como os explicarán, no sabemos muy bien hoy en día quién es periodista. Quien pertenezca a una estructura profesional dedicada a difundir información pública. Bueno, bien, esto en internet se desdibuja mucho. Pero bueno, y un tuitero con millones de seguidores o con poquitos seguidores, pero de los que importan, si revela información que le ha llegado y le preguntan, oye, dame la información, ¿podrá alegar este privilegio? O le podrán decir, oiga, que usted no es profesional, porque el secreto está reconocido para los profesionales del periodismo. Pero claro, uno dirá, ya, ¿y quién es hoy profesional? Cuando además poquitos ganan dinero como se merece hoy en día haciendo la actividad periodística. Tenemos dudas. En Estados Unidos, que es líder en todos los temas de libertad de expresión en el mundo jurídicamente, es la referencia, hay una línea bastante clara, pero ojo, hay algunas incertidumbres, pero ya desde el 2005 un caso de un bloguero que reveló secretos de Apple, que como sabéis es un secreto estupendísimo porque juegan para las promociones del lanzamiento de productos, etcétera, le llegó información y un juez le dijo, tú, que tú no eres periodista, dámela. Él dijo, no. Y era muy famoso para el mundo Apple, entonces Dan Gilmour sigue siéndolo. Era muy importante. Y un primer juez le dijo, oye, que tú me la tienes que dar. Pero enseguida se revocó la primera resolución y le dijo, mira, la información de Apple tiene interés. Y vamos a aplicar el Privilege Report, el privilegio que hasta ahora solo ejercían los periodistas, solo para él. Pero bueno, ha habido casos ciertos, pero también uno de los más recientes, una bloguera, Cox, que reveló información bancaria secreta.
y se intentó escudar en su derecho a no revelar las fuentes. Primera sentencia, le dijeron que no, pero una sentencia federal, de un tribunal federal bastante alto, le dijo que sí, que era otra forma de periodismo, pero era periodismo y tenía, lo que hay que ver es si tiene interés público. Decía el conseller esta pregunta de Iñaki Gabilondo: ¿qué tiene interés público? ¿Qué es noticia? Pues jurídicamente hay criterios que lo definen. Todo el ejercicio del poder político tiene interés público. Todos los derechos fundamentales y lo relativo a derechos fundamentales tiene interés público. La educación, la vivienda, la salud. Y hay más temas que también tienen interés público. Pero hay algunos contornos que están muy claros. Todo el ejercicio del poder público y todo lo relativo a los derechos fundamentales tiene interés el debate sobre ello. Con lo cual, fijaos el efecto que puede producir. Cualquiera de los 2.700 millones de personas que usan Internet, perdona, 3.700, que es más de la mitad de la población, y de los 2.000 usuarios de Facebook, puede divulgar información que igual le ha llegado ilegalmente, pero si tiene interés público, y esto es la tercera pieza, otra pieza más que quería explicar, estará escudado. Y si le preguntan, ¿de dónde ha sacado esa información? Dirá, yo no te lo voy a decir. En España no tenemos casos. Pero posiblemente, si siguiéramos la estela de Estados Unidos, sería que a los que no son claramente profesionales se les puede aplicar también esta garantía. Y aún así os diría, no os la juguéis hasta que no seáis profesionales. Porque la alternativa, hemos visto el Código Penal. Entonces, no sabemos aún lo que diría el Tribunal Constitucional y mientras tanto os harían la vida imposible. Bien, pero también hay que recordar cómo figura un triángulo de las Bermudas. Es decir, la soldado Manning sin duda tenía cadena perpetua. La han indultado, pero nadie dudaba de que había cometido un delito. El que filtra la información comete infracciones graves, penales o administrativas. Pero el que revela la información, el que difunde la información, ¿tiene algún castigo? Es decir, el mundo, el país, o en su caso el bloguero que difunde información de interés público. No os creáis que la solución está clara al 100%, pero bastante. El criterio básico es, si te han filtrado información, si tú has comprobado la veracidad, que no es un fake que cada vez cuelan más. Hay una película estupenda de periodismo que seguro veréis a lo largo de la carrera, y ahora no me acuerdo el nombre, el caso de los papeles de Bush, del servicio militar, que le escolaron los papeles falsos. Y tuvo que dimitir, el periodista, uno de los más famosos, tuvo que pedir por primera vez, una de las grandes cadenas de Estados Unidos, pedir perdón porque se lo habían colado. Claro, es que hay que comprobar la veracidad, no todo es lo que parece y cada vez hay más posibilidades de colar un fake o documentos con apariencia de realidad. ¿Cuál es el deber del periodista, ya sea profesional o no? Comprobar la veracidad, no difundir cualquier bulo que te llegue. Lo compruebas y ya sabéis las reglas, se os explican en derecho. Cuanto más grave es una acusación, más hay que comprobar. Dice, no, es que Pepito robó unos donuts. Pues hay que comprobarlo, está muy mal robar donuts, pero no es lo mismo decir que Pepito pues, vendió secretos de Estado a Rusia. Entonces habrá que comprobar mucho más. Entonces, si el difusor de información comprueba la veracidad de los datos y constata que tiene interés público, y hay una serie de reglas jurídicas, y os he señalado los criterios básicos, el ejercicio del poder público y la corrupción siempre tiene interés público. Derechos fundamentales tienen interés público, entonces se puede difundir la información filtrada ilegalmente. Filtrada ilegalmente. El Tribunal Constitucional ha dicho que la veracidad nada tiene que ver con que la procedencia sea ilegal. En un caso denunciaban al defensor del pueblo y se filtraba el sumario, el defensor del pueblo hace bastantes años, de que había estado vinculado a una posible corrupción. Y entonces la información era ilegalmente filtrada. El Tribunal Constitucional dijo, ojo, la veracidad es que esta información era del sumario. Y eso nadie lo ha discutido. Entonces, esto es más o menos el triángulo que se produce. La paga el que filtra, pero en principio el que difunde la información, si cumple requisitos de veracidad y cumple requisitos de que tenga interés público, no va a pagar. Hay excepciones, sí. En algunos países, cada país tiene algunos matices, pero por ejemplo en Inglaterra son más cautos y prohíben en mayor medida la divulgación de información bajo secreto sumarial, judicial. ¿Por qué? Porque genera juicios paralelos. Y se considera que en principio los juicios paralelos son más dañinos y más perjudiciales para las personas a los que victimizan. Pero en general en Europa ha habido intentos de regulación en Italia, etcétera, de prohibir o sancionar la divulgación de secretos sumariales, pero en principio no hay problema. Y de hecho en España, día sí día no, tenemos un goteo de sumarios.
que se difunden por las partes, por alguien interesado o porque haya habido un cracker que se haya metido en los ficheros informáticos y revele la información. Bien, ¿qué pasa? No vamos a hablar de Wikileaks, que es un caso muy contaminado, pero antes la información secreta o ilegalmente obtenida se divulgaba gota a gota. Había medios profesionales que divulgaban los secretos sumariales, pero es que ahora se hacen de manera masiva. Y entonces ahí sí que el tratamiento jurídico puede ser diferente. El caso de Wikileaks jurídicamente es un lío, no vamos a entrar en él, pero lo que estamos hablando son de plataformas destinadas a la divulgación de secretos de manera masiva. Entonces eso sí que ya no está tan claro que esté permitido. En principio, si la información es veraz, y nunca nadie ha discutido que lo que difundía Wikileaks fuera veraz, y si tiene interés público, y la verdad nadie nunca discutió que tuviera interés público, otra cosa es que moleste, se podría seguir el patrón que hemos señalado. Si la información es veraz y tiene interés público, se puede difundir. Pero la difusión masiva de datos, es posible que haya países que lo consideren delito, porque son datos clasificados como secreto. En España no hemos llegado a analizar, pero se da por bueno el esquema general. Tiene interés público, es veraz, en principio se puede divulgar. Y además, no olvidéis que Wikileaks y otros casos, como el Panama Papers, etc., se filtraba la difusión de información a través de grandes medios internacionales, que iban con ese pequeño cuentagotas señalando lo que tenía más interés público. Pero cualquier persona podía descargarse los 300.000 documentos de Wikileaks. Bien, así ha habido casos. Me gustaría comentar también elementos técnicos que sirven para esta materia, entrando en otra pieza que no es del todo diferente, pero sí que es diferente. Ya os he hablado del derecho a no revelar las fuentes, que tenemos alguna duda de si se extiende a todos. Quizá en el futuro no hará falta el derecho a no revelar las fuentes. ¿Por qué? Porque cuando al periodista o al bloguero le dijeran, oye, ¿quién te ha dado esto? Le dirá, no lo sé. Métete en mi ordenador, te lo dejo abierto totalmente para que lo registres. Me ha llegado a través de una plataforma que está específicamente diseñada para que tecnológicamente sea imposible detectar la procedencia. Entonces, esto es otra pieza que es importante. Seguimos con un posible derecho a no revelar las fuentes, y esto para el whistleblowing, las denuncias públicas y privadas, pero si lo haces a través de un canal que hace que sea imposible registrar la IP o detectar la procedencia de ese envío, pues claro, no vas a poder contestar. Dice, mira, es que ya no discutimos si tengo derecho a revelar las fuentes o no, yo te digo todo lo que sé, y además va a quedar probado. Entonces hay una serie de plataformas, está la Associated Whistleblowing Press, y tienen plataformas que no tienen mucho tirón hoy por hoy, como Filtrala, Mexicoleaks, pero podemos dar un vistazo. Mirad, si os metéis en Google, ponéis Filtrala, de filtrar, os aparecerá plataforma independiente de denuncia ciudadana a través de la cual cualquier persona puede revelar información de interés público a medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil de manera segura y anónima. Y pinchas y te dice cómo seguir el procedimiento. Básicamente, ¿qué es lo que te dicen? Que garantizamos tecnológicamente, con las tecnologías más avanzadas que hay, que está todo encriptado. Y además con código abierto. Porque si hay un friki informático de los que saben de esto, va a decir, oye, que yo no me fío. Me dice que me asegura el anonimato, pero pues los expertos informáticos pueden ver la tecnología y decir, ah, pues sí que funciona. O a lo mejor les dice, oye, que aquí hay un parche y que si se meten aquí van a poder al final deducir de dónde llega la información. Es decir, transparencia total. Se protegen las fuentes y luego además funciona, como describen, como hay que saber primero de la veracidad de lo que te envían y luego del interés público, pues trabajan también colaborativamente con expertos jurídicos, periodistas, ONGs, a decir si eso tiene interés público. Porque entonces lo que se pretende es, esto sería realmente un Wikileaks. Wikileaks tiene el nombre de Wikileaks, pero nunca funcionó como wiki, que pasaba la información de manera masiva. El wiki, de manera colaborativa, es esto. Es que de los 3.700 millones de usuarios de Internet, quien pase por su mano algo que quiere denunciar, lo remita anónimamente y si consideran que tiene interés, se va denunciando. Y entonces esto es lo que existe. Con esto se van denunciando cosas, pero aún no ha llegado a una eclosión total. Es decir, tenemos tecnologías que buscan esto y que jurídicamente lo único que nos podríamos preguntar es si son legales estas plataformas. Y en principio, como digo, no ha habido nadie que diga lo contrario. Se trata de revelar información de interés público. Y solo podría perseguirse a estas plataformas si la información no fuera veraz o
o no tuviera interés público. Eso en países democráticos y hasta hoy. Y hasta hoy. Como digo, pues la revelación masiva de secretos quizá algún día haya que revisar si procede su castigo penal. Pero hoy por hoy, en principio, no. Bueno, más piezas en este puzzle complejo. Tenemos, y hoy no es el tema que ocupa del todo, que luego hablaré algo de mi labor en el Consejo de Transparencia, claro, estamos hablando de procedencia ilegal de la información. Se ha dicho siempre, dice, bueno, cuando no se abre una puerta, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. ¿En qué sentido? Cuando un Estado es muy transparente, no hace falta filtrar información porque normalmente va a estar en los portales de transparencia o los ciudadanos o los periodistas de investigación van a pedirla a las administraciones y se la van a dar. Tenemos leyes cada vez más potentes, nada perfectas, pero cada vez más potentes, leyes de transparencia en el mundo y en España en particular, desde el año 2013, justo se va a cumplir ahora el 4º año, que reconocen, y además se está reconociendo un derecho fundamental de acceso a la información pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos además los señala como fundamental justo en noviembre del 2016 y dice que si alguien que está haciendo una misión de control político, de control social, si es periodista, bloguero, si pide información de interés público con finalidades de interés público, es derecho fundamental y hay que darse. En principio, salvo algún límite que puede darse. Bien, tenemos leyes de transparencia para ello. Ahora bien, que sepamos que la misma ley de transparencia dice, ojo, tú puedes haber conseguido información pidiéndola a la administración, pero si tiene datos personales, a lo mejor no la puedes publicar. Y en esto sed cautos también. Si ejerciendo el derecho de acceso a la información os dan datos personales, tened cuidado que podríais caer en una infracción grave, muy grave, de las de 40.000 euros para adelante. Es decir, uno dice, oye, ¿cómo va a ser? Pero si he pedido el derecho, me lo han dado. He ejercido el derecho, me lo han dado. ¿No puedo publicarlo? Como regla general, no. Salvo, fijaos, de nuevo la cantinela, que tenga interés público. Porque si tienes interés público, lo colgarás en tu blog, lo colgarás en el periódico, lo colgarás en un tuit, escudándote en la libertad de expresión, siempre que tenga interés público. Pero si hay dudas sobre el interés público, ojo, porque podríais, fijaos que la gente no sabe esto, oye, que es que he ejercido el derecho y me lo han dado, ¿cómo que no lo voy a publicar? Pues no está tan claro. Siempre que no haya un interés público no se podría divulgar esa información. Bien, más piezas en este enjambre. Vale, ya sabemos en qué medida anónimamente se puede difundir información, filtrar información, qué le puede pasar al que la filtra, qué le puede pasar al que la difunde. Otra de las piezas que no está clara es, vale, la información legalmente se ha publicado por El Mundo o por un bloguero de relevancia y denuncia cosas ilegales, denuncia corrupción, por ejemplo, el ejemplo típico, pero no solo. ¿Vale como prueba judicial? Y que sepáis, no tenemos casi ni idea. Y el proceso se complica, porque claro, si El Mundo, el país, el Levante, publica que se está cometiendo un delito, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a entrar la policía, el Ministerio Fiscal y los jueces a actuar. Pero ¿quedan contaminadas las pruebas iniciales de ese delito? Pues hay que ir casi caso por caso. No, sería absurdo que la policía se denuncie, oye, que se están violando a niños ahí enfrente, pues que no pudiera actuar. Ah, mira, es que fue una grabación ilegal, que se veía que estaban violando a niños, pero como la grabación era ilegal y se ha difundido en internet, ya no podemos hacer nada. Sería para echarse para atrás, ¿verdad? Pero no todos los casos son de violación de niños. ¿Qué es lo que tenemos? Pues el caso Falciani, una sentencia. El tema este, como digo, hay que ir caso por caso. La lista Falciani, es muy complicado el tema, se gana dinero vendiendo los datos y España los compra o se los pasa desde Francia, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale eso para perseguir tributariamente a quienes no declaraban, que eran muchos, o para perdonarlos? Porque la verdad se les perdonó a muchos con el perdón fiscal que hubo. ¿Pero qué es lo que interesa ahora? Pues que el Tribunal Supremo no sabía muy bien qué decir, porque es que no los hubieran pillado jamás si no hubiera habido esa filtración y esa revelación de información. Y entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Pues viene a decir que más o menos que cuando los que han hecho algo malo, una investigación, meterse en ordenadores ajenos
sin autorizaciones judiciales, investigar los bancos suizos y obtener esa información, lo hubieran hecho espiando ilegalmente, si lo hubiera hecho el Estado no valdría como prueba. Pero dicen que si los obtiene un particular que no tenía conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener un lucro, sí. Bueno, para este caso, ojo, es un caso muy importante. Pues tenemos ahí un criterio, el Estado no. El Estado si se ha metido, el CNI se ha metido, igual lo ha hecho bien para tener inteligencia, pero no vale para pruebas judiciales. Vale. Si lo ha hecho, fijaos, en este caso lo hizo para ganar pasta. La finalidad no era el bien mundial. Pero, dice, sí, no pasa nada. Solo no nos gustaría que hubiera hecho esta filtración ilegal y no admitiríamos las penas de la práctica del particular si hubiera buscado prefabricar pruebas. Bueno, en ese caso no. Es decir, que no tenemos del todo claro, en el caso Panamá, los papeles de Panamá, 100.000 actuaciones, muchas dimisiones, 100.000 actuaciones judiciales, caso Odebrecht. No creáis que esas pruebas, os recuerdo que una prueba, si vulnera derechos fundamentales, en principio es nulo y contamina todo lo que se ha sabido a partir de ella. Pero claro, tenemos también matices. Que sepáis que ya la validez judicial de lo que ha sido filtrado, tenemos dudas. Hay que ir caso por caso. Más piezas en este puzzle. Y cuando ya llevo 33 minutos, es cuando empezaría a hablar directamente de lo que tenemos que hablar. Pero no es que vaya mal, es que como veis, todas las piezas están totalmente encadenadas. Tenemos una ola mundial para el reconocimiento y la protección del whistleblowing, de los soplones, del silbato. Aquí esta es una traducción del inglés, los que hace sonar el silbato, que nosotros sí que les llamamos soplones. Sapos les llaman en América Latina, ahora les llaman alertadores también. Bien, ¿qué es lo que sucede? Por muchos días que no voy a entrar en detalle, tengo una de las primeras publicaciones que hay en España sobre este tema y ahí recojo cómo históricamente se ha ido reconociendo en el ámbito internacional, por varias vías, de la mano del derecho de los periodistas a no revelar fuentes, por un lado, y luego por distintos intereses, hay una ola mundial de protección del denunciante. Y aquí posiblemente vamos a hablar de lo público, que está más de moda, pero esto viene casi de lo privado. Me explico. Ahí ya tenemos documentos de la OCDE con recomendaciones sobre cómo regular la protección del denunciante. Tenemos una recomendación no es obligatoria, del Consejo de Europa, que incita a los Estados miembros del Consejo de Europa, y somos todos los países que hay en Europa, a regular la materia y a proteger a los denunciantes. Y tenemos una ola que viene por varios intereses, entre otros lo privado. En Estados Unidos, pero también en otros países hay leyes cada vez más fuertes para incitar, en Alemania, es uno de los grandes ejemplos, para incitar a la denuncia de corruptelas en el ámbito privado, las grandes sociedades, para destapar los grandes bluffs que hay por ahí, de grandes sociedades que luego llegan a la bancarrota y de golpe pues hacen tambalear el sistema financiero. Pues dice, vamos a incentivar las denuncias internas en las empresas de casos de posible corrupción o malas prácticas. También, y eso, el poder público empieza a reconocer que eso se regule y que se detalle. También, ámbito laboral. En el ámbito laboral vamos a estimular que nos denuncien a los empresarios y empresarias malas que no protegen los derechos del trabajador, en temas de salud, higiene, etcétera, etcétera. Oye, y si de paso nos dicen deudas tributarias, también. Es decir, que ha habido intereses fuertes, algunos bastante antiguos, para que se denuncie con secreto de algún modo las malas prácticas del sector privado. Pero claro, esta ola llega también con la nueva moda u ola del buen gobierno, el open government, y la tendencia mundial de transparencia, y además la gran desconfianza que tenemos también a nuestros gobernantes. Con lo cual ya no se trata solo de denunciar a los malísimos empresarios que incumplen normas de seguridad social, que incumplen normas laborales, que no pagan Hacienda o que hacen corruptelas para que hacen tambalear el sistema financiero, sino también las corruptelas públicas y otras ilegalidades. Entonces tenemos una inercia mundial que va reconociendo que esto se ha de regular y dando recomendaciones para el Consejo de Europa. Bien, en ese marco estamos inmersos ahora. Y jurídicamente voy a señalar piezas que no están claras y que tienen un régimen jurídico diferente. Las denuncias, en sentido estricto. ¿Qué es una denuncia? Pues bueno, las denuncias anónimas es, pues
como dice, formular una denuncia en sentido formal, y subrayo formal. En este sentido, la ley que regula la administración de manera general el tema de infracciones, sanciones, etcétera, nos dice que las denuncias deberán expresar la identidad. Es decir, nuestra ley básica de administración prohíbe lo que son denuncias como tales anónimas. La ley de enjuiciamiento criminal para el ámbito penal deja claro que en toda denuncia para el ámbito penal hay que identificarse. Con lo cual, esa pieza la tenemos clara. No caben las denuncias anónimas. Entonces dice, oye, pero si nos están recomendando las denuncias anónimas, los whistleblowers. Bien, es que hay que separar jurídicamente temas diferentes. Claro, ¿y si te llega una información anónimamente al órgano que es competente de perseguir la corrupción, como la Agencia Antifraude en Valencia o Cataluña, o Inspecciones Generales de Servicios, Ministerio Fiscal, Policía, o a un político? ¿Y si te llega un sobre? O un sobre informático con todo el paquete de información, o a un periódico, pero lo del periódico lo dejamos al margen. ¿Eso es una denuncia? No. Eso es, se le llama de muchas maneras, comunicaciones, alertas. Entonces, claro, oye, que me ha llegado un sobre con pruebas clarísimas de que aquí hay un pastel tremendo. ¿Qué hago? ¿No lo miro? ¿O yo, que soy el órgano competente para vigilar esto, investigo? Jurídicamente tiene mucha importancia. Acabamos de leer, a mí me gusta poner poco texto para que lo leáis. La ley de enjuiciamiento criminal, identificación de denuncias. Ley administrativa, identificación de denuncias. Y esta es la regla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos ahí unas leyes que no dejan muy claro si es común, le llaman denuncia, pero en verdad es una comunicación. Te está pasando un sobre por debajo de la puerta, te está diciendo, oye, que este está haciendo esto, investígalo. Y ya tú de oficio, hazlo. Pues fijaos esto, 116 millones de euros, inspecciones de Hacienda con denuncias, entre comillas, anónimas. En el ámbito tributario sí que hay una pequeña puerta para las denuncias anónimas, pero en todo caso tienen el portal abierto para que les pongas denuncias no, comunicaciones de información que pueden servir para abrir un expediente. Y ojo, no es poco, 116 millones de euros. Seguridad Social, tienen un portal, aquí lo tenéis, lo podéis buscar enseguida. Pincha aquí, le llaman colaboración ciudadana, muy 2.0. Oye, pásanos información, colaboración ciudadana. Pincha aquí para comunicar datos y no te piden la información. Seguridad Social, que recauda todo el tema de Tesorería General de Seguridad Social. Es decir, donde está la pasta es donde más se esfuerzan para ello. Pero también la Agencia Tributaria de Cataluña, no es el mejor momento para hablar de Cataluña, pero que también tiene abierto su formulario y le llaman, fijaos, denuncia. Le llaman denuncia. Y básicamente no pone la identidad. Policía Nacional tiene una para denuncias, pero tiene otra que le llaman colaboración ciudadana. Y en negrita, está muy pequeñito, no lo leeréis, dice, te garantizamos la confidencialidad. Esto está regulado en ningún sitio. Y a veces lo mejor es no regularlo, porque te dicen, mira, si le llamamos denuncia está prohibido que sea anónima. Tú me pasas información y yo me aclararé. Guardia Civil, similar, formulario de información ciudadana. Así hay unos cuantos, no hay muchos. La Generalitat Valenciana, pues es lo que está trabajando, regular estas materias. A veces creo que lo mejor es no regularlas, algunas cosas. Última pieza del puzzle, que sería el tronco final de todo lo que estamos hablando. Es decir, distingamos lo que es una denuncia formal de lo que es una comunicación y que luego el órgano tiene el deber de actuar. Aquí veríamos que también hay algunas sentencias que no dejan claro, oye, que es que esta información te llegó ilegalmente. Mira, pero yo la he investigado, que soy el competente, y he ratificado que eso es verdad. Y si te llevamos al tuyo, pues al tuyo, y si te ponemos una infracción, te ponemos una infracción. Bien, ¿qué es lo que ahora hay que ver, la última pata de todo este puzzle? La protección del denunciante. Esto es lo que se está regulando ahora. Esto es lo que recomienda también la Unión Europea, ya sea denunciante, comunicante, es decir, de lo que se trata es, yo recuerdo un amigo que me comentaba, un secretario de un ayuntamiento, que ha rodado por 7 ayuntamientos, lleva varias bajas laborales por depresión, porque los que denuncian algo son apestados, por todos los partidos políticos. Si te llega un secretario y dice, mira, este es el que reveló aquello, y aunque seas de la oposición, nadie quiere a esa gente. Como sabían que es él, es un apestado. Y eso es la realidad que hay. Cualquiera que denuncie en una empresa, cualquiera que denuncie en la administración, va a ser de un modo a otro perseguido o apestado. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere? Garantizar que nadie sepa que ha sido él y protegerte. ¿Cómo se protege?
Pues bueno, aquí nos podríamos hacer muchas preguntas, que es lo que estamos dando vueltas ahora. ¿Vamos a proteger a los denunciantes que denuncien ilegalidades de lo público o también de lo privado? ¿Y en qué ámbitos? ¿Solo corrupción o también otros delitos? Porque hay más delitos, más ilegalidades, temas de abusos, de medio ambiente, de salud. ¿A quién proteger? ¿Al que ha denunciado, al que ha comunicado información pero no ha formulado una denuncia en sentido formal? ¿O al que lo denunció ante un medio de comunicación o a una ONG y luego ha llegado a un proceso? Eso hay que delimitarlo legislativamente. ¿Hay que proteger a los denunciantes a través del canal concreto que hemos establecido o al denunciante que ha ido por otros canales? Son temas, como digo, que hay que perfilar jurídicamente. Un tema muy importante, vamos a ver. ¿El denunciante ha de tener buena fe para protegerlo? ¿O protegemos también al denunciante de mala fe? E incluso recompensamos al denunciante, porque oye, vamos a incitar a la delación. Queremos que vengas aquí, ya que esto te va a generar problemas, te vamos a dar pasta, te vamos a subir de puesto. Eso se hace también. ¿Cómo prevenirle, cómo protegerle jurídicamente? Porque van a ir con una artillería de medidas legales contra él, de protección de datos, revelación de secretos, delitos, etc. Vamos a darle protección jurídica también. Son temas básicos a regular. Bien, algunos de los temas. Por ejemplo, hay un anteproyecto de protección del denunciante. Bueno, este lo voy a hablar luego. La ley ya aprobada de antifraude de la Comunidad Valenciana regula un estatuto que viene a permitir la protección del denunciante o comunicante. Ya está regulado. Esto está en vigor desde el año pasado. Agencia Antifraude, que a diferencia del Consejo de Transparencia, que somos nosotros, no tenemos ni un duro, les han puesto 3 millones de euros y ya están funcionando, empezando a funcionar. Y entonces tenemos una agencia en la Comunidad Valenciana que recibe denuncias y que no dice que sean anónimas, pero recibe denuncias y garantizan jurídicamente la protección. Yo también os digo, si yo fuera un denunciante, yo solo me quedaría muy tranquilo si no saben realmente quién soy. Porque, oye, es que la misma oficina antifraude, que aunque esté jurídicamente blindada, como pasen el nombrecito de quién ha sido, te puede llegar muchos problemas. Por eso yo creo que es importante el anonimato. Pero, por ejemplo, dice, no será aplicable el estatuto del denunciante, que protege más o menos pues, de todos estos elementos, cuando la denuncia se formula y proporciona información falsa, tergiversada. Bueno, eso está medio bien. Oye, que la información que me pasaste como no era verdadera, ya no te protejo. Bien. U obtenida de manera ilícita. ¿Cómo se va a interpretar esto? Si es que dice, hombre, la obtención ilícita, pues mirad, cualquier hacker, el hacking blanco, el hacking ético que le llaman, los informáticos que se dedican a husmear, lo hacen normalmente para poder denunciar. Pues que sepas que según esto no te van a proteger. Pero además, y si lo interpretamos además de manera más retorcida, toda filtración es ilegal. Con lo cual se queda, con perdón, con las posaderas al aire, el denunciante, incluso con una ley avanzada. Y además, os diré más, esta ley es para el ámbito valenciano. En cuanto llegue un juez, a mí qué me importa esta ley valenciana. Aquí hay un proceso judicial y yo quiero saber de dónde ha salido todo esto. No tenemos muy claro que esta ley le protegiera. Bien, ahora hay otro borrador para Valencia, hay una ley antifraude en Cataluña, hay en marcha, hay otras en marcha, poniéndose en marcha en otras comunidades, que voy a acabar. Un borrador también para movilizar una ley muy chula, que no toca hablar aquí, pero es de alertas tempranas, de poner como un robot rumba, de estos que van por el suelo, pues a leer por los portales de transparencia, por las cuentas, por toda esta ingente cantidad de información que hay por ahí, y por otros sitios, y para detectar, ponerse ahí incandescente para decir, ojo, aquí, de todo lo que estoy leyendo, de miles de páginas de información, estoy viendo que aquí hay que investigar. Pero bueno, esta es una ley que ese tema ahora no toca, pero sí que regula también el estatuto de protección del denunciante, y de hecho, pues está el conseller, la semana pasada, muy criticado porque no protege suficientemente a los denunciantes en la administración. Y dice esta ley, este borrador, únicamente se podrá dar a conocer los datos personales de la persona denunciante cuando sea absolutamente imprescindible para que la persona denunciada pueda ejercer su derecho de defensa. Y además no lo veo mal. Yo ahora os diré la resolución que yo he puesto en este tema, que es de las más importantes que ha habido en España. Es que el denunciado, oye, que es que me han denunciado, todo era falso. O que lo han hecho y se han metido en mi casa o en mis ordenadores, han cometido delitos. Yo quiero denunciar. Y tú sabes quién ha sido, administración, que te pasó a ti la administración. Dame la información. ¿Cómo vas a denunciar si no sabes a quién? Entonces, fijaos, esta puerta hace que yo personalmente jamás denunciaría siguiendo esta ley.
Porque al final va a llegar a los tribunales y el juez dirá, conseguiría, dame esto. No, no, es que la ley del denunciante dice, delito de desobediencia, conseguir, si no me lo das. Y en Cataluña por esto hoy en día no pasa nada, pero aquí sí. Bien. En serio, voy acabando. La buena y la mala fe. Sinceramente, a mí normalmente quien denuncia pues lo hace porque odia a alguien o porque le molesta la corrupción. Pero normalmente las dos cosas. A lo mejor no le molesta la corrupción, pero aprovecha y odia a alguien. A mí qué más me da si lo que me transmite es información veraz de un delito. Hay algunos sitios que dicen, solo si es de buena fe. ¿De buena fe? ¿Quién tiene buena fe? Santa Teresa. No hay ángeles, hay poquitos. Ángeles hay poquitos. Pero incluso que sepáis que hay normativa que nos la que toca para el sector privado, y cada vez más viene una ola de Estados Unidos en la que no solo se protege al denunciante, sino que se le da un pastón. O incluso se premia a los llamados arrepentidos. Si eres la primera empresa que denuncia una práctica ilegal, si me denuncias tú, a ti te eximo. Y esto, claro, todo tonto el último dice, oye, que si soy el primero me salvo. Pues oye, es una buena vía en Estados Unidos y está llegando aquí. La ley de comisión del mercado de las telecomunicaciones de valores, perdón, ya está entrando este tipo, y ahora se anunció una ley que iba a haber recompensas por denuncias internas de empresas a sector público. Bien, ahora hay una ley, en el Congreso se presentó hace más de un año por Ciudadanos para proteger el estatuto del denunciante. Lleva un año y pico, como España está muy convulsa, pero parece que se va a ir tramitando, y en principio, pues como Ciudadanos está aliado hoy por hoy con el gobierno y no hay partidos en contra de esta materia, saldrá adelante un estatuto del denunciante. Es una ley a este respecto relativamente buena, aunque no aclara todos los aspectos posibles. Y en Valencia, ya lo he señalado, ya tenemos regulado ley de agencia antifraude, borrador de anteproyecto de ley. Acabo con sí que la voy a resumir, era un tema muy complicado, una resolución que puse en el Consejo de Transparencia. Nos llegó, el Consejo de Transparencia es un órgano como si fuéramos jueces de transparencia, somos un órgano independiente que la gente nos pide información a una administración y si no se la dan, vienen a nosotros. Y entonces había una persona que la habían denunciado porque llevaba mal unas escuelas de verano de un ayuntamiento. Le acusaban que dejaba salir a los niños por la puerta, que ninguno de los trabajadores no cumplían no tenían contratos el número suficiente, que incumplía toda una serie de normas. Llega la pobre empresa que recibe esa denuncia, el ayuntamiento, ahora, pásame todos los papeles, ahí toneladas de papel para demostrar que todo era mentira. Y dice, quiero que me deis quién ha sido el denunciante. Y dicen, no. Hicieron bien diciendo que no, porque era un tema muy complejo. Y en una resolución muy compleja, que yo fui el ponente, aunque la inercia es proteger al denunciante, la idea es decir, oye, es que todo era falso. Esta persona, probablemente quien denunció era un padre o una madre que le parecía algo que no era. Y posiblemente por haber denunciado no le pasará nada. Pero ¿y si es la competencia que perdió el concurso y que lo hacía para fastidiar? ¿Cómo vas a ir a proteger tus derechos si no sabes a quién? Y en ese caso concreto, se daban unas circunstancias, revelamos la identidad de los denunciantes, yendo un poquito en contra de esta inercia mundial de proteger al denunciante. Pues sin más y sin menos, me callo ya. Muchas gracias. Como he comentado, una conferencia muy interesante que abre un montón de aspectos de difícil resolución en el mundo jurídico que afecta a lo que es el uso de la información, de las redes, de la transparencia. Tenemos 5 o 10 minutos para hacer un pequeño debate con el ponente y en ese sentido pues, bueno, os animo a pedir la palabra, hacer reflexiones, críticas, preguntas sobre todo lo tratado. Por allí, por el fondo, me extrañaba que tardaran en levantarse las manos. Aquí estamos en Derecho y quizás son más lentos los estudiantes, pero en periodismo imaginaba que las manos iban a brotar inmediatamente. A ver, por allí no... Sí. Hola, habló mucho de que ciertas informaciones, bueno, aunque el periodista las haya recibido de forma legal, no puede publicarlas si no tiene un interés público. Y mi pregunta es, ¿cómo se mide o quién decide la relevancia o ese interés público? Bueno, he hecho algunas esa es la pregunta del millón, pero relativamente está claro. Es decir, aunque
lo que es noticia para un comunicador social depende de muchos elementos. Cuando se va a controlar jurídicamente si la información tenía interés público o si toda la información tenía interés público, hay bastantes criterios ya de muchísimas sentencias que van delimitando. Luego hay que ir al caso concreto. Pero he dado unas líneas básicas. El ejercicio del poder político por todos aquellos que ejercen el poder público, en principio, tiene interés público. ¿Cómo se gasta el dinero público? Tiene interés público. Todo aquello vinculado a derechos fundamentales, y ojo, que estamos hablando de todo relacionado con el funcionamiento de la justicia, de la educación, de la salud, de la vivienda, para el debate público, tiene interés público. Ahora bien, sobre una noticia se compone de muchas cosas, pero una cosa es el tema y otra es, oye, para informar de que se está dando este tema que tiene interés público sin duda, ¿hacía falta poner la lista de todos los nombres de estas personas? ¿O esta es información que tú te has de guardar por si alguien te dice, oye, que esto es mentira? Y le dirías, mira, yo tengo los nombres, pero no siempre hace falta publicar. Recuerdo un caso ya antiguo, pero hay 1000 casos. Había unos pequeños problemas en un ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que habían hecho algunas triquiñuelas con la lista de afiliados. Vamos. Y entonces la cadena SER, fijaos, esto llevó a que el director de la cadena SER fuera condenado a 1 año de cárcel. Que luego se la quitaron, pero se la quitaron por la puerta de atrás. 1 año de cárcel para el director de cadena SER. Y era porque en la página web de cadena SER, para hablar de esta noticia, que nadie dudó que tenía algún interés público. Bueno, era un pueblo, pero en fin, oye, una cosa rara que se había hecho. No era corrupción, eran cosas internas, de adulterar la lista de afiliados, pero es que publicó la lista de afiliados. Oye, te la podías haber quedado tú. Tú está bien que la tengas, te justificas por ser periodista que hayas accedido a esa información, que son datos personales sensibles de personas que son miembros o no de un partido político. Pero no hacía falta ponerlo, la lista. Podías ponerla ensombrecida, es decir, que sepáis que la tenemos. Si nos lo preguntáis, el juez, o si alguien nos acusa de que no es verdad, aquí lo tendremos, pero no hace falta publicarlo. Es decir, en cada caso, es decir, no se trata de publicar todo a pelo. Muchas veces hay que anonimizar la información si ese dato no es importante. Es decir, si tú para denunciar algo de corrupción es importante, oye, ¿qué es el sobrino del concejal? Pues dale el nombre, eso es importante. Pero si no tiene relevancia ese dato, pues lo tendrás que oscurecer y no ponerlo en la información.